Hola chicos, ¿cómo están? Este video es para continuar con lo que se había estado dando en el tema de la teoría sintética y solamente es como un complemento para la última parte que les había comentado que les iba a explicar después acerca de las evidencias evolutivas o evidencias de la evolución o pruebas de la evolución. En general se les conoce de esa manera porque a partir de este tipo de comparativos de paleontología, bueno, de fósiles, a partir de este comparativo de estructuras de anatomía o anatómicas, se desarrolló mucho una teoría acerca de desarrollo embrionario. Esa realmente no ha tenido tanta fuerza por una serie de cuestiones, pero también hay pruebas que se pueden considerar bioquímicas. Bueno, esa es más o menos la clasificación. Entonces, retomando un poquito lo de evidencias de la evolución y reacomodándolas un poco, pensando en lo que les había comentado en el video acerca de que Darwin había también dentro de su viaje del Beagle alrededor del mundo, había ido colectando fósiles y haciendo otra serie de observaciones. No solamente se basó la teoría de Darwin en la observación de los pinzones y de sus picos, se basó también en el análisis de fósiles que fue encontrando en diferentes partes del planeta y haciendo comparativos. Entonces, voy a retomar un poquito aquí lo de las pruebas, pero paleontológicas. Estas pruebas paleontológicas les mostré unas imágenes, nada más se las voy a recordar en el video anterior. Una de esas imágenes era esta, en la que les expliqué que los caballos actuales habían sido desarrollados a partir de una serie de pasos graduales a lo largo del tiempo, cuando el ancestro de ellos pues era de un tamaño muchísimo más pequeño y poco a poco fue cambiando su tamaño debido a pues una serie de adaptaciones o de cuestiones que tenían que ver con los cambios en su ambiente. En este sentido, alguien me preguntó que cómo era posible esto. Bueno, estos pequeños cambios o estas pequeñas variaciones en las que alguien de una población de caballos era un poquito mayor, tuvo una ventaja sobre los otros por alguna cuestión y esos genes que ya estaban modificados pasaron a las nuevas generaciones y poco a poco la nueva población de caballos empezó a ser un poquito más grande. Voy a retomar y nada más es como una especie de ejemplo un poquito visual, unos, unos átomos que utilizo para las explicaciones de temas de química. Supongan que esto es una población de diferentes organismos de la misma especie, nada más los coloqué de diferente tamaño para representar cosas diferentes, pero si en esta población yo tengo individuos que son, aquí están pequeños, aquí están en un tamaño intermedio y aquí están en un tamaño grande. Si por alguna razón dentro del ambiente hay un cambio que hace que los grandes empiecen a tener mayor presión de selección, es decir, que se ahogan más rápido, que se mueren más rápido, que los depredadores se los comen más rápido, muchas cosas por el estilo. Aquí esta proporción, si ustedes se dan cuenta, en el que eran cuatro porque pues estaban acostumbrados a comer más, a pues no llamarlo como tal, pero a ser un poquito más eh, tal vez arriesgados para llegar a algunos lugares o tenían más alcance, pues con el paso del tiempo esta población empezaba a crecer y la proporción de individuos grandes se estaba haciendo cada vez mayor y la de los pequeños pues disminuía. Si ustedes lo ven como un porcentaje, pues el porcentaje en total es un poquito más del 50% de esta población. Pero por alguna situación extraña en este ejemplo que estoy dando, los depredadores se los empiezan a comer y empiezan a desaparecer de esa población y lo que eran este tipo de genes empiezan a disminuir su proporción en el tiempo y los genes que empiezan a abundar son los genes que en este caso serían genes más pequeños, que a lo mejor son los que empiezan a tener una ventaja diferente, o los genes intermedios y eventualmente tal vez este se recupere, pero también puede perderse. A esto es a lo que se le, básicamente a lo que se le llama
proporciones poblacionales. Para eso son los censos de población que, por ejemplo, les hace el INEGI. Y bueno, en los censos de población, pues hablan de las características de los seres humanos y su entorno. Pero en el caso de la biología, pues se tienen que tomar una serie de cuestiones para entender. Se hacen censos poblacionales y uno no llega a preguntarle a los diferentes organismos que se encuentran en el lugar de estudio de, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? No, simplemente se les toma las medidas, tal vez del peso, tal vez del tamaño, tal vez se les toman fotografías, los colores que tiene. eh, Más o menos a partir de los datos se va haciendo una interpretación acerca de acuerdo a esos tamaños, cuáles pueden ser los jóvenes, cuáles son los adultos, cuáles son los viejos, porque se empiezan a observar una serie de características. Pero en las estructuras que les estaba yo comentando, pues este caballito no se tardó 2 generaciones en cambiar. 2 generaciones serían como 40 años. Este caballito, si ustedes revisan una tabla de las épocas geológicas, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno y Cuaternario, esas épocas geológicas tienen que ver, o eras geológicas tienen que ver con una cantidad muy grande de tiempo, 100.000 años, 1 millón de años, eh, no sé, 10.000 años, cosas por el estilo. Y en esos 10.000 años la población va cambiando y en el mismo lugar o en la misma zona donde vive esa población se han ido encontrando organismos que tienen diferentes características en cuanto a, por ejemplo, a tamaño o alguna pequeña variación en la forma de su cráneo. Si ustedes observan con un poquito de atención esta imagen, la parte posterior del cráneo es diferente en cada una de estas especies. Se parece mucho, pero tiene pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones fueron pasando a lo largo de miles de años. Entonces, la evolución en este sentido se ha visto de manera gradual. Hay diferentes tipos de teorías evolutivas, pero digamos que el estándar, lo más general es que la evolución se vaya dando de manera gradual por una serie de cambios. Hay otro tipo de pruebas evolutivas que indican que la evolución también puede dar saltos muy grandes. Y con saltos muy grandes me refiero a que la especie puede haber permanecido mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo estática y de repente hay un cambio muy, muy notorio y vuelve a permanecer estática y luego otra vez un cambio muy notorio. Pero eso no se da en todos los organismos, cada organismo es diferente, cada zona del planeta es diferente y las características que hacen que haya una presión de selección sobre los diferentes organismos, pues obviamente también va a afectar de manera diferente en cada región, en cada organismo, pues las características. En las plantas también se van dando diferentes procesos. Hay plantas que fueron cambiando la forma en que llega el agua a sus hojas. Hay plantas que cambiaron para volverse más resistente a ciertas cosas. A lo mejor ustedes han visto que hay plantas que tienen madera, que no tienen madera. Las estructuras de las raíces, pues a lo mejor no las han observado, pero son raíces de diferente tipo, con diferentes estructuras. Algunas plantas hicieron un tipo de relación con otros microorganismos, con bacterias o con hongos para poder proveerse de ciertos nutrientes. Digamos que la planta le da hogar a estos microorganismos y los microorganismos le dan a cambio también algunos nutrientes que la planta necesita y hay muchos tipos de adaptaciones que les ayudan a soportar ese estrés de selección que, que se va provocando de forma natural, bueno, por la naturaleza. Otro tipo, bueno, y las comparaciones de los fósiles nos han ayudado a ver, por ejemplo, cómo han ido cambiando en el caso de las plantas los granos de polen a lo largo de cientos de miles de años. eh, Cómo han ido cambiando los animales. Hay fósiles de organismos invertebrados, hay fósiles de organismos vertebrados y obviamente no se tienen todos los eslabones, pero se tienen los suficientes para poder darse cuenta de esos cambios graduales. Otro tipo de pruebas que les había yo comentado aquí en esta parte del texto anterior, bueno, donde les estuve llenando la información, eran las pruebas anatómicas.
Estas pruebas anatómicas se van a dividir en tres, digamos, en tres tipos de comparativos de anatomía. La anatomía comparada significa que ustedes o que cada persona que se dedica a la anatomía comparada va a estar revisando si esa estructura se encuentra presente en otro organismo y qué tan parecida esa estructura, no de la misma especie, sino de especies tal vez cercanas o no tan cercanas. Y en ese sentido, pues hay una serie de cuestiones de árboles evolutivos que empiezan a hablar de relaciones entre los organismos y esos comparativos se pueden hacer entre organismos que están muy separados en el tiempo y en características físicas o más o menos cercanos porque son primos. Es decir, a nosotros nos pueden intentar comparar a lo mejor con un gusano, si tenemos ciertos elementos parecidos a ese gusano o no. A lo mejor, y eso puede estar muy separado, a lo mejor alguien quiere comparar qué parecidos tenemos con respecto a, eh, a un invertebrado como una hormiga o como a un escarabajo, un coleóptero, ya les había hablado de coleópteros antes. También se puede hacer un comparativo con respecto a otros vertebrados como los peces o a otros vertebrados como las aves o a otros vertebrados como otros mamíferos o dentro de los mamíferos con otro grupo muchísimo más cercano como los primates. Estos comparativos van a hacer que se diga, por ejemplo, que un gusano y uno de nosotros, un humano, estamos relacionados porque el gusano tiene el mismo tipo de material genético, aunque su información genética, sus genes sea diferente, la estructura de su material genético es parecida y hay una relación que en algún punto significa que este gusano y este ser humano pudieron haber estado conectados porque la forma en que se va reproduciendo su material genético, la forma en que se desarrollan ciertos organelos o los tipos de célula pueden ser parecidos, pero el gusano ya no desarrolló huesos, ya no desarrolló músculos del tipo de los que tenemos, tiene otro tipo de musculatura diferente, pero hay una relación muy pequeña, una relación mínima que tenemos con ese gusano. El gusano no, si ustedes lo analizan actualmente, no tiene o no es menos evolucionado que nosotros. Ese gusano se ha enfrentado al medio natural en el que vive y a partir del punto en que se separó de nosotros, nosotros tal vez hemos vivido 10 millones de años en un sentido para parecernos a lo que somos ahora. Y el gusano tal vez, y los 10 millones de años los estoy inventando, y el gusano tal vez, pues en el momento en que nos separamos, también siguió avanzando sus 10 millones de años o sus 20 millones de años hasta llegar a la actualidad. En la época actual, tanto el gusano como nosotros llevamos exactamente el mismo tiempo evolutivo o de cambios evolutivos, pero vamos en direcciones diferentes. No pueden ustedes decir que un gusano o que una mosca o que un mosquito o que un pez es menos evolucionado que nosotros. Eso no se debe de decir. En eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, pensando un poquito en esto de anatomía comparada, normalmente hay tres formas de hacer cosas comparativas y tiene que ver con órganos que tienen los seres vivos. Órganos, acuérdense que es el conjunto de tejidos que ya cumplen una función específica. Órganos como el corazón, órganos musculares, órganos como todo el sistema musculoesquelético, es decir, pensando en los vertebrados, tenemos huesos, tenemos manos. O algún órgano que le dé una función a un organismo. No necesariamente son del mismo grupo. La lombriz o el gusano o el escarabajo tienen órganos que les permiten hacer diferentes cosas. La lombriz va a tener boca, nosotros vamos a tener boca. El escarabajo va a tener alas. A lo mejor nosotros no tenemos alas, pero las patas le ayudan a caminar. Nosotros tenemos unas patas traseras que le llamamos piernas que nos ayudan a caminar. Ese tipo de estructuras o de órganos. Y a esas estructuras para comparación se les conoce como órganos homólogos. Ay, ya puse mal el acento. Homólogos, ya por andar distraído. Eh, se les conoce también como órganos vestigiales, y esto lo habló Darwin. Vestigial es muy antiguo y que ya no tiene alguna función. Y también homólogos vestigiales y análogos. Análogos. Ay, qué feo se ve esto. ¿Cómo le tacho? Bueno, vamos a remarcar el acento que sí es. Esto no era acento, perdón. Lo voy a tachar aquí.
Homólogos, vestigiales y análogos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con este tipo de órganos? Pues antes que nada y recordando un poquito acerca de cómo fueron cambiando los diferentes organismos a lo largo del tiempo, eh, pueden ustedes pensar que en el caso de una divergencia evolutiva, y es lo que les dije respecto al gusano, al coleóptero, ¿qué más les dije? A un pez, a un ave y a nosotros. Bueno, hice más o menos esto, pero en el caso de la divergencia evolutiva, esta musaraña dio origen a una serie de órganos diferentes que en el caso de las extremidades de un murciélago, que es un vertebrado, digamos que las manos le van a ayudar a volar. Las manos del murciélago son, son sus alas. En el caso de un delfín, esas manos se modificaron para hacer aletas. Y en el caso de este caballo, esas manos se modificaron para pues, formar patas y que le permitan tener una función diferente. Eso tiene que ver con divergencia evolutiva, pero también hay algunas estructuras que, le dejé la imagen, que también pueden tener cierta convergencia. Es decir, que hay estructuras que tienen un diferente origen. En el caso de este delfín o de este tiburón o de este insecto de agua, tienen una forma alargada que les permite ser más o menos hidrodinámicos. Hidro porque son de agua, porque son nadadores. Si fueran como los aviones que están en el aire, son aerodinámicos. Entonces, estos organismos son hidrodinámicos porque tienen una forma alargada que les permite ir cortando el agua para poder moverse rápidamente, pero también tienen estructuras diferentes o de origen diferente que les ayudan a nadar. Habíamos dicho que las aletas del delfín son su mano. La aleta del tiburón sería un equivalente a su mano, pero no tiene huesos como los de la mano. Perdón, son elementos estructurales diferentes. Las patas que tiene este insecto no tienen para nada el mismo origen evolutivo que las que tienen los de los delfines. Los insectos son invertebrados. El tiburón es un vertebrado al igual que el delfín, pero este es un vertebrado pez y este es un vertebrado mamífero. Por ejemplo, diferencia. La aleta que tiene el tiburón es una variación de su columna vertebral este, o de su cola, digamos, de la cola como la de un perro, que se fue modificando para tener esta forma de aleta. La aleta dorsal no tiene tampoco como el mismo origen a partir de un brazo, pero en el caso del delfín, la aleta posterior, que no es vertical, sino es horizontal, tiene una posición diferente. Es una modificación a partir de las patas traseras de alguien que en algún momento caminó en cuatro patas. Las patas se quedaron hacia atrás como un nadador, se quedaron juntas y eventualmente le ayudan a nadar. El tiburón nada de forma vertical moviendo su aleta, pero el delfín, su aleta se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque sus patas estaban alineadas así y empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo. El tiburón haría más o menos este movimiento porque tiene otra forma de cola. Entonces, ¿qué es esto de los órganos homólogos? Bueno, ya nada más retomando un poquito esto para no hacerlo tan largo. Un órgano homólogo es un órgano que digamos que tiene son órganos que tienen similitudes, que son muy similares en su origen, pero sus funciones pueden ser diferentes. Y para eso les hice en el momento pasado, en el video pasado, un comparativo entre el ala de un murciélago, en la que si ustedes se ven a sí mismos, el espacio de su hombro a su codo es un hueso largo que se llama húmero. Y después el antebrazo de su codo hacia su muñeca tiene dos huesos, uno que está del lado del pulgar y se llama radio y otro que está del lado opuesto, que normalmente se le dice cúbito, pero también tiene otro nombre que sería ulna y eso va a variar dependiendo del organismo. Estos dos huesos tienen la función de estar entrelazados. Ustedes han ido a comer alitas de pollo en algún momento, probablemente. Puede ser que no les gusten o puede ser que sí les gusten. Pero hay dos tipos de alitas de pollo. Unas alitas que tienen, y lo voy a dibujar acá atrás. ¿Dónde lo pongo?
en este papelito. Hay unas alitas de pollo que tienen un solo hueso y que digamos que se ven así. Y hay otras alitas de pollo ¿Ustedes conocen gente que no le gustan las alitas de pollo? Yo sí, y no está mal que no les guste. Hay otras alitas de pollo que tienen dos huesos y que se ven como una forma un poquito más alargada. No me sale, no sé dibujar alitas de pollo, pero lo que me importa son los huesos. Alitas de un hueso, alitas de dos huesos. ¿Qué es esto? Es el brazo completo del pollo. Esta es la parte del hombro hacia el codo y esta es la parte del codo hacia los dedos. Entonces, Eh, retomando esto, el cúbito, que les decía que es una de las formas de llamarlo, y el radio, son dos huesos que están en esta posición y cuando la mano gira, si ustedes toman su mano así, es decir, la están tomando de perfil y presionan los dedos, van a sentir los dos huesos y bueno, van a sentir la parte muscular. Pero si ustedes no hacen presión, solamente lo sostienen y empiezan a girar su mano, se pueden dar cuenta que los huesos, estos dos huesos empiezan a girar, se están torciendo para permitir el movimiento. Pero si ustedes hacen fuerza y aprietan fuerte, ya vieron que se me marcó la piel, cuando quieren girar no puede girar su mano porque ustedes no están permitiendo el movimiento de ese entrelazamiento. Entonces, regresando a esa imagen que les estaba yo diciendo, en el caso del murciélago, el, el, el hombro estaría aquí, el codo estaría aquí. Aquí están todos los huesos de la muñeca. Bueno, aquí obviamente en esta imagen no se alcanzan a distinguir, pero son los huesos de la muñeca. Y están sus 5 dedos, que están formando básicamente el ala del murciélago. Y les enseñé otra imagen que hacía el comparativo con las aletas de un delfín. En el caso del delfín, el hombro está muy cerca de la base de la aleta. Aquí estaría su codo, está el cúbito y el radio juntos, pero estos no se pueden entrelazar porque la aleta del delfín ya no tiene el movimiento de giro que necesita, por ejemplo, el murciélago o que necesitamos nosotros. Están todos sus huesos de la muñeca y están sus 5 dedos. En este caso, esto es anatomía comparada. Estoy viendo qué tan relacionados están los mamíferos, que en este caso, esto no es un pez, acuérdense, un delfín es un mamífero que tiene estructuras anatómicas de mamífero y el murciélago tiene estructuras anatómicas de mamífero. Estos son órganos homólogos, tienen un origen similar porque tiene exactamente los mismos huesos, pero uno sirve para nadar y el otro sirve para volar. Hay otro tipo de comparativos. Aquí está lo mismo en el brazo de un humano, el húmero, hombro al codo. En el caso de un gato, del hombro al codo es la parte alta de la patita. En el caso de una ballena o de un delfín, aquí está el hombro y el codo, que este es el húmero, es el mismo tipo de hueso. Y aquí está el del murciélago. Lo que está en amarillo, perdón, en naranja, es el radio. El radio, para que se acuerden, siempre va a estar del lado de la antenita. Si ustedes imaginan que la antena es el pulgar, el radio es el hueso que está del lado de la antenita. Entonces el que está en color naranja es el radio, el que está en color, pues como color crema clarito es el cúbito, luego los huesos de la muñeca están en color amarillo y los demás son los dedos. Los dedos de un humano tienen los mismos huesos que tienen los dedos de un gato y los mismos huesos más o menos, bueno, no tan, los mismos huesos no me refiero exactamente al mismo número de huesos, sino me refiero al número, al tipo de hueso. Los huesos de los dedos son huesos muy cortitos que permiten ciertas cosas, ciertos movimientos. Y los huesos de la mano de la ballena, los huesos de la mano del murciélago le van a permitir hacer diferentes movimientos para sus funciones natatorias, lo mismo para el gatito y lo mismo para nosotros. Esos son órganos homólogos. Respecto a los órganos vestigiales, les dije que Darwin había comentado que eran estructuras que ya no tenían una función como tal, no, eh, dependiendo de la definición. Ahorita todavía hay discusión respecto a eso porque se dice que el órgano tiene anatómicamente la misma forma que debe de tener, pero ya no sirve.
Si ustedes ven a un gato, a un perro, el perro puede levantar las orejas son externas, y las pueden girar para ver de dónde viene el sonido sin necesidad. Obviamente no las giran en 360 grados, pero las pueden girar un poco para identificar los sonidos, para estar más atentos, y giran un poquito la cabeza. En el caso de los ciervos o de los venaditos, pueden estar tomando agua, pueden estar comiendo alguna planta por ahí y tienen sus orejas levantadas buscando sonidos para poder alejarse de un depredador. Nosotros como seres humanos tenemos un músculo en la parte superior trasera de las orejas pegado al cráneo que se encargaría del movimiento de las orejas, pero nosotros como seres humanos aprendimos, bueno, no aprendimos, tenemos la modificación de que el cuello lo podemos girar y al ir girando el cuello nosotros podemos ajustar la posición de la que viene el sonido y el hecho de que nosotros no movamos para nada el, la posición de las orejas hace que nosotros hagamos una especie como de antena parabólica que nos permite identificar con mayor precisión exactamente de dónde viene el sonido. Viene de allá, viene de acá o viene de este lado. Ese músculo ahí lo tenemos, que es el que se encargaba de hacer el movimiento, pero nosotros ya no lo usamos. Hay gente que comenta que, por ejemplo, las muelas del juicio en mandíbulas más grandes eran para comer alimentos crudos como la carne. Ahorita ya no comemos alimentos tan duros, entonces muchas personas ya se están retirando las muelas del juicio, que son molares que salen en la parte posterior para ayudar a la masticación. Hay gente que comenta, pero les digo que hay discusión respecto a algunos, que el apéndice del colon, eso que, ay, me operaron del apéndice, no tenía ninguna función, pero hay gente que dice que sí, que hay funciones respecto al sistema inmune, que las personas que tienen apéndice tienen un sistema inmune más fortalecido en algunas cosas que los que no la tienen. Otra estructura sería el coxis. En todos los seres vivos, como los gatos, los perros, ustedes han visto una cola y esa cola tiene cierto movimiento, pero esa cola es una continuación de la columna vertebral. En el caso de nosotros, la columna vertebral termina en el hueso de la cadera y ya no tenemos esta colita, digamos, remanente como tienen algunos simios, como el mono araña o a lo mejor como algunos que tienen una cola todavía un poquito marcada o más pequeña. En este tipo de órganos vestigiales se dice que pues puede haber un comparativo también anatómico con respecto a otros seres vivos y por eso podemos estar muy cerca de ellos evolutivamente. Voy a pasar a los órganos análogos. Los órganos análogos tienen una función parecida, pero su origen no tiene nada que ver, su origen es completamente diferente a lo que podría ser. Y en ese sentido, les estaba yo comentando que el ala de un coleóptero, o en este caso de un insecto cualquiera, no tiene huesos como los tiene el murciélago. Tienen un origen evolutivo completamente diferente. El ala de los murciélagos es la mano. El ala de los insectos es una estructura completamente diferente. Los mamíferos no tenemos este origen de alas. Es decir, bueno, no es que haya mamíferos con alas, así como alas como tal. O sea, no, hay muchas cosas que forman alas. Las aves tienen alas, pero las alas también son sus manos y tienen una estructura parecida en unas cuestiones respecto a los dedos, pero en el caso del murciélago, digamos que estas membranas que están aquí son las membranas que ustedes tienen entre cada uno de los dedos. En el caso de un ave, las alas tienen una serie de músculos, pero tienen lo que serían nuestros vellos corporales. Son modificados en forma de plumas y eso genera una superficie mayor para que las aves puedan volar. En el caso de los insectos eso no sucede, pero un órgano análogo como esto tienen origen diferente, pero sirven lo mismo, sirven para lo mismo. De eso se tratan ese tipo de comparativos anatómicos. Eh, Pasando un poquito a lo que les decía yo de las pruebas embrionarias, existía una embrionarias, existía una teoría que hablaba de la comparación de embriones de diferentes vertebrados. Eh, a eso se le llamaba bueno, la ontología, bueno, se le llamaba de esa manera, la ontología sí es una ciencia como tal,
pero algunas de las pruebas como de este tipo le llamaban pruebas ontológicas. ¿Y de qué se trataba? De comparar cómo se iban desarrollando los embriones, cómo era el desarrollo a partir de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide o de los gametos, digamos, para ver cómo se iba desarrollando el embrión. Y en ese sentido, el embrión de un pez, el embrión de un reptil, el embrión de un ave y de un humano, en el que somos todos mamíferos o somos vertebrados, tiene ciertas estructuras como esto que llaman aquí hendiduras branquiales. Las hendiduras branquiales también la tienen, bueno, la tienen todos los primeros vertebrados y son estructuras que con el paso del tiempo en el desarrollo del embrión se empiezan a perder. Y hay otras estructuras en la forma del desarrollo del embrión en el que parece ser que se van desarrollando al inicio de la misma manera y luego empiezan a tener divergencias anatómicas. Para convertirse en un pez o para convertirse en un reptil o en un anfibio o en un ave o en un mamífero, esos son los grupos de vertebrados. Eh, pero bueno, eso dejó de tener cierta fuerza y se han enfocado más las pruebas en las paleontológicas, en las anatómicas y últimamente, en los últimos 50 años, o bueno, poquito más, tal vez 70, en las pruebas bioquímicas. Y las pruebas bioquímicas tienen que ver mucho con las biomoléculas de las que están formados los seres vivos. Estas biomoléculas son eh, lípidos, proteínas, bueno, también los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Empiezan a hacer pruebas para ver qué tan cercanos somos a ciertos organismos. Por ejemplo, en cuanto a las proteínas, los seres humanos tenemos unas proteínas muy parecidas a ciertos grupos de mamíferos, pero nuestras proteínas de mamíferos no se parecen al 100% entre sí, tienen un grado de parecerse tal vez en un 90, 95, 99%. Algunas de nuestras proteínas van a tener un parecido a lo mejor del 80% con algunos peces, pero ya no van a estar tal vez tan relacionadas con las de algunos otros grupos de organismos, como a lo mejor una planta. Eh, pero bueno, estas pruebas bioquímicas van cambiando. También que se prueba bioquímicamente cómo funcionan los ciclos metabólicos de todos los seres vivos que se estudian, obtienen energía de alguna forma. Algunos lo hacemos mediante el proceso de glucólisis, pues se estudia cómo pudo haber sido el proceso de glucólisis en diferentes grupos y si hay diferencias en las proteínas que se llaman enzimas que se dedican a hacer los cambios estructurales en las azúcares para obtener la energía del piruvato o los ciclos de Krebs o los ciclos de cadena respiratoria o los ciclos de formación eh, de lípidos o los ciclos de formación de azúcares o los ciclos de formación de lo que sea, se empiezan a hacer ese tipo de comparativos bioquímicos y moleculares y eso es lo que le da mucho más peso a este tipo de pruebas bioquímicas. Y a partir de estas pruebas bioquímicas se empiezan a establecer una serie de formas de clasificación de los organismos. Y esto va a tener que ver también con otros temas de sistemática. La sistemática entonces se va a encargar de tratar de clasificar a los organismos y de ordenarlos dependiendo de ciertas características y las características bioquímicas ayudan mucho a acomodar ciertos grupos. Tal vez hayan escuchado ustedes algo acerca de los 5 reinos, que nunca antes habían sido los 5 reinos. A lo mejor antes eran los 3 reinos. Pero eso lo vamos a hablar en otro video. Y a lo mejor dijeron, no son 2 reinos, son 3 reinos, son dos. Ah, bueno, pero ya no son reinos, ahora son dominios. Todo eso tiene que ver con lo que ha sucedido a partir del estudio de las pruebas bioquímicas, paleontológicas y anatómicas. Pero bueno, eso ya es cuestión de otro video. Ahorita yo los dejo con esta información. Espero que no tengan mayores dudas y si las tienen ya saben que pueden hacer un comentario este, en la parte de aquí de los comentarios del video o pueden hacer un comentario o plantear sus dudas dentro de los otros medios de comunicación que tenemos como el canal, el grupo de Telegram. También tengo un canal de Telegram, eso lo podría pasar después. Pero sí, antes de que se me olvide, le agradezco a los dos alumnos o estudiantes que hicieron los comentarios que les pedí en el video pasado. Entonces, pues vamos a saludarlos.
Una de ellas es Ana Karen y también respecto a lo que comenté del, del ejemplo de las cucarachas, les dije que por favor me comentaran para aclararme esa información que dije. Me hago bolas porque yo no uso ese producto, entonces de verdad les agradezco que lo hayan hecho. Y también pues va un agradecimiento para Paul Antonio. Los veo después. Que tengan un buen día.